el mito de Sofía y se tocaron muchos puntos muy interesantes y quedó mucho material para platicar, para reflexionar. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿seguimos con esta misma dinámica o plantear, o sea, un diálogo abierto sin que haya una estructura, lo que vaya surgiendo, lo que vayamos sintiendo? Aunque Jaciel también me había propuesto algo muy interesante y Mari también un punto muy interesante que me parecía importante sobre la empatía, pero ustedes decidan sobre qué es lo que queremos abordar esta noche. Bueno, yo quería tocar el punto de los gnósticos antiguos y correlacionarlo con lo que se está viviendo ahorita y hacia dónde se dirige pues todo lo que es el movimiento gnóstico internacional, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en la antigüedad? ¿Cómo se desarrolló todo eso? Y después, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Que al final de cuentas con el maestro Samael pues se abre el telón nuevamente, pero obviamente están sucediendo muchas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con la orden esenia del rey Salomón, donde el maestro Jesús pues era un maestro ahí, un hierofante, y cómo es que ellos vestían de blanco y tenían el cabello largo, y luego pues por ahí se comentaba que el cristianismo fue una degeneración del gnosticismo antiguo. Tuvieron muchas órdenes secretas, ¿no? Que se organizaron y todo eso, pero al final de cuentas, pues lo que el esoterismo gnóstico se pierde en el transcurso de los años de una manera pública, vamos a decir así. Con el paso del tiempo sabemos que por allá por el siglo primero, siglo dos, tres, o sea, se hacen diferentes evangelios apócrifos y no salen a la luz hasta el año 1945, en Nahamadi y todo esto que pues ya yo creo que ya conocemos, ¿no? Pero o sea, ¿cómo fueron esas corrientes que tuvieron el conocimiento que realmente algunas personas pues sí llegaron a la autorrealización? Empecemos, por ejemplo, con los apóstoles, con los 12 apóstoles y los 70 discípulos principales del Maestro Jesús. Y cómo es que el Maestro, o sea, nosotros la forma de organizarnos o la forma que organizó el Maestro Samael, la cuestión de que se muevan los misioneros y todo eso, realmente no es algo nuevo, es algo que utilizó el Maestro Jesús para mover a sus apóstoles y a sus 70 discípulos principales. Y así se fue distribuyendo la enseñanza por todo el mundo, ¿no? No se quedaron en un solo lado. Y ellos fueron haciendo más discípulos y así con el transcurso, pero pues obviamente hubieron muchos intereses ahí que no convenían a ciertas organizaciones. Y ya ves que se empezó a hacer diferentes concilios, ¿no? Concilio de Nicea, 325, el concilio que hizo Nestorio, que de hecho fue muy criticado porque pues algunos de ellos sí conocían, ¿no? La parte divina y la parte humana del Maestro Jesús, por ejemplo, y esos evangelios que quedaron ahí guardados, algunos que todavía no salen a la luz y algunos que han salido a la luz, pues en unas versiones muy sintetizadas. Le voy a poner un ejemplo, el evangelio, por ejemplo, de Pilatos, que la mayoría dice, no, pues, ¿cómo que Pilatos tiene un evangelio? Pues sí, y realmente en ese evangelio, se descubrió hace varios años atrás, una familia rica de Nueva York lo, lo descubrió pues en Egipto y luego lo presentaron en unos museos de Nueva York y casualmente fueron por unos misioneros gnósticos de una sigla para que dieran la explicación de lo que decían ese evangelio en Nueva York, que fue algo pues muy sorprendente. Y ahí, por ejemplo, en ese evangelio de Pilatos menciona por qué Judas le da el beso y menciona otra parte interesante de cuando Jesús se transfigura, ¿no? Enfrente de Pilatos y todo esto, que Pilatos le dice que él entregaba a su primogénito para que él no sea crucificado. Y el Maestro Jesús desaparece y vuelve a aparecer ahí en la cena y le dice que él tiene poder para desaparecer, librarse de eso, si él quisiera, pero que eso se tenía que cumplir. Y menciona que Judas le da el beso porque Judas era el único que podía reconocer al maestro, porque el maestro pues tenía el don de la plástica, se podía hacer un niño, un viejito, y como Judas era el segundo con un nivel espiritual más alto, era el único que lo reconocía. Entonces, ese también fue
por qué le da el beso, no nomás como siempre se ha dicho, ¿no? Y luego ahí en ese mismo evangelio también menciona qué pasa con Lázaro, después de que lo reviven y todo esto. Se menciona que se tuvo que ir a vivir a una parte de Grecia, porque era muy mal visto que un muerto regresara a la vida, como que no era bien visto eso. Entonces, pues todo eso, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no han salido a la luz, otras cosas que sí. Pero bueno, eso es lo que sucedió en la antigüedad. Entonces, mi pregunta es, para que todos comentemos, ¿qué fue lo que sucedió en esa época? ¿Por qué se dio a conocer una verdad, otra verdad no? Ya sabemos que la verdad esotérica se fue camuflajeando, ¿no? En la francmasonería, en los templarios, en los rosacruces, en los cátaros, y así a través de la historia hasta que pues llega la gnosis a nuestros días. Eso era lo que yo quería comentar de un principio. Bueno, yo puedo hacer... Es un tema tan amplio que conversar de esto es medio complejo con el tiempo un poco limitado, ¿no? Pero sí vale la pena tal vez presentar un enfoque diferente del cristianismo que puede apoyarse o no en la enseñanza que nos da el maestro Samael, dependiendo siempre de cómo la entendamos. Porque cualquier enseñanza que se da es comprendida o entendida a través de los méritos de aquel que la aprecia. Por lo que cuando nosotros recibimos un conocimiento, ese conocimiento no es un valor único, sino que aquel que lo toma, lo comprende, lo aprende, va a valorizar en sí mismo ese conocimiento en función de su propia experiencia, su propia comprensión, su conciencia. Entonces, uno puede entender al cristianismo como un hecho histórico, o puede entenderlo como un hecho interno, o puede entenderlo como una realidad vivencial y experimentable aquí y ahora por cada uno de nosotros. Y a mi entender, esa es la forma más interesante de entenderlo. En mi opinión, esa es la forma más interesante de entenderlo, porque si lo entendemos como un hecho histórico, no pasa de ser un cuentito. El cristianismo entra dentro de cualquier explicación mítica de la espiritualidad. En algún sentido, el cristianismo es un mito vivido en carne y hueso por el Maestro Jesús. Pero no deja de ser un mito. Y cuando hablo de mito no hablo de una visión fantasiosa de la realidad, sino que estoy hablando del mito en un sentido trascendental. El mito como comprensión de la realidad en su naturaleza original. Eso es el mito. La mitología griega, romana, la mitología maya, mexica, la mitología india, no son fantasías, son visiones de la realidad a través de la experiencia que se puede procesar, ¿sí?, en la comprensión del mismo mito. Entonces, el Cristo es, lo sabemos bien, Krishna, es Quetzalcóatl, es Júpiter, es Zeus. El Cristo es la expresión de la conciencia del ser que puede realizarse a partir de un trabajo en el ser humano. A lo que voy es que la referencia que se hace a Jesús en los evangelios gnósticos, así como en los evangelios canónicos también, en los llamados apócrifos y en los canónicos, es una referencia al Cristo, siempre se está hablando del Cristo. Más allá de que se le plantee el drama crístico en un escenario,
y que dentro de ese escenario haya habido seres humanos que hace 2000 años lo interpretaron. Digo esto porque en realidad los 12 apóstoles son 12 aspectos del ser, que cada uno debe realizar en sí mismo si tiene alguna aspiración de llegar a la naturaleza crística o despertar esa conciencia crística, tanto en la conciencia como en la sustancia. Primero la conciencia, luego la sustancia. Eso es el proceso crístico por excelencia. Entonces, esos 12 apóstoles tienen que ponerse de acuerdo para que el Cristo sea crucificado, el Cristo sea resurrecto y el Cristo ascienda libre de todo condicionamiento, más allá aún de la estatura del Padre, es decir, llegado a Paramarta, al absoluto mismo. Entonces, en ese proceso de comprensión del cristianismo, aparecen todos esos elementos que a nosotros nos llaman tanto la atención, que son propios del drama crístico y que hacen que a través de la gnosis nosotros podamos entender por qué Judas traiciona al Cristo. Hay algunas personas que dicen Judas jamás traicionó al Cristo. Bueno, a mi entender eso es una afirmación falsa. Judas tiene que traicionar al Cristo, porque si Judas no traiciona al Cristo, el Cristo no es crucificado. Y si no es crucificado, no puede resucitar, y si no resucita no puede ascender. Entonces no es cuestión de ver a Judas como bueno o como malo, es verlo como parte integrante de ese drama universal representado en todas las culturas y que está en nuestro interior, ya que nosotros tenemos nuestro Judas interno que si no traiciona al Cristo, jamás vamos a poder experimentar la conciencia y la sustancia crística. Y nosotros tenemos a Pilato, hablando de lo que decía Jaciel, tenemos a Pilato, o Pilatos, Poncio Pilato, que es, lo sabemos bien, el traidor de la mente. Si la mente no traiciona al Cristo, el Cristo no puede ser crucificado. Y si no es crucificado, no puede resucitar y no puede ascender. En ese evangelio, en el evangelio de Poncio Pilato, se plantea que la última cena de Jesús es con Poncio Pilato. Es decir, que el último proceso que hace el Cristo antes de ser entregado en el Vía Crucis es desarraigar de sí mismo la naturaleza de la mente, tanto en su aspecto negativo como positivo, hasta en su aspecto conciliador. Poncio Pilato se lava las manos en el acto de desapegarse por completo del Cristo. Si él no hace eso, el Cristo no puede transitar el Vía Crucis. Uno está acostumbrado a ver a Caifás como el traidor a Judas, a Pilato y a Caifás, ¿no? Caifás como el traidor, como el sacerdote traidor. Es que en realidad si nosotros no renunciamos al sacerdocio en sus aspectos conflictivos, en aquellos aspectos en los cuales el sacerdocio no conduce hacia la realización, sino que conduce hacia la ritualística vacía, entonces tampoco podemos lograr ese proceso por el cual el hombre se entrega por completo a la manifestación crística. Entonces, entender esto puede ser la clave, ¿no? Porque nosotros tenemos una mente muy amoldada a la visión, llamémosle así, católica del cristianismo, que es una involución de la visión paulista del cristianismo. Porque si nosotros estudiamos realmente lo que es el cristianismo, vamos a entender que fue San Pablo el fundador del cristianismo moderno, no Jesús.
Lo que hace Jesús es interpretar el drama crístico en una forma esotérica, y cada quien toma eso y le da el molde de su interpretación. Entonces los gnósticos también cometen, a mi entender, muchos errores en la interpretación del drama crístico, o no, o capaz que yo no los entiendo, ¿verdad? Y me parece que son errores y son aciertos. Pablo tiene una visión abierta de difusión del cristianismo, entonces toma esos elementos y los procesa culturalmente. Si ustedes estudian las epístolas de San Pablo, si ustedes estudian en general todo el cristianismo paulista, se van a dar cuenta de que Pablo no menciona ninguna anécdota, en ningún momento hace referencias a algo que haya hecho Jesús. Él se presenta diciendo: soy Pablo, apóstol de Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Después es como si Jesús no estuviera ahí, porque lo que hace es mencionar un montón de códigos éticos interesantísimos, un montón de expresiones universales del esoterismo, pero no en función del mito cristiano, no en función de la vida de Jesús, expresando el mito universal del nacimiento del sol, que es en última instancia el nacimiento del sol espiritual en el ser humano, ¿no? Entonces es interesante ver esto, no como una repetición de dramas, comedias y tragedias del pasado, sino como una expresión natural de algo que debe procesarse internamente. A nosotros nos llega el drama crístico en una forma tal que tras la expresión original tenemos explicaciones muy valiosas dadas por el avatar Adacuán. Sobre esa base nosotros tenemos que edificar en nosotros mismos ese mito, porque esa es nuestra responsabilidad, es utilizar esa enseñanza, no dejar que esa enseñanza pase por nosotros como si fuera un libro más. Tenemos que tomar esa enseñanza, aplicarla en nosotros para ver si damos la talla, por lo menos para, aunque sea, estar en el pesebre de Belén, de nuestro Belén interior, en el momento indicado. Bueno, eso es un poco una explicación que tal vez cambia un poco el punto de vista, pero que me parece que es interesante tenerla en cuenta, porque siempre estamos viendo todo esto en un contexto histórico y nos fundamentamos en aquello que hicieron o no hicieron otras personas en relación con la enseñanza que recibieron. Y a mi entender es fundamental entender la enseñanza desde un punto de vista intelectual, porque es la forma que nos llega originalmente, aplicarla para volverla carne, para volver la conciencia y conducirnos hacia el desarrollo de esa enseñanza nosotros mismos, lo cual nos lleva a que en algún momento también la vayamos a compartir. Pero la enseñanza hay que vivirla para poderla compartir. Y bueno, y eso me parece que es lo más interesante del drama crístico, que nos presenta un aspecto muy amplio de todo el proceso de la vivencia crística, en la cual nosotros tenemos que lograr interpretar o conocer eso en función de nuestras propias capacidades, desarrollando nuestras capacidades internas y nuestras capacidades de comprensión. Bueno, ese era mi comentario a raíz de lo que planteaba Maciel. Dejo la palabra entonces para que sigan ustedes. Buenas noches a todos. Bueno, para empezar, para mí la reflexión de Pisti Sofía es sobre el amor, porque ella siempre busca la luz. Entonces, la oscuridad termina siendo
pues todos los egos y los tres traidores y todo eso que nos manejan internamente, ¿no? Y se anhela vivir en armonía, en paz, en unión, en una serie de cosas, pero como no tenemos amor, por eso no lo logramos. Eso aunado a que 108 vidas, 8 más 1, 9, ¿no? Los 12 apóstoles más los 70 apóstoles sumando terminan siendo 9. Hay muchos 9 en la enseñanza que nosotros sabemos que ese 9 significa la eliminación de nuestros defectos psicológicos. Pero siento que se va a lograr más a través del amor, porque si a través del amor uno comprende al ego, termina siendo un trabajo pues no tan duro, ¿no? Si alguien le hace a uno algo y se identifica y a la hora de transformar la impresión comprende que esa persona pues de alguna manera es así y asado por su signo, por su forma de vida X, Y y Z, termina siendo más fácil la cuando ya no te identificas, ¿no? O sea, no es como justificarlo, sino de alguna manera el comprender su ego, porque es tu ego, es el espejo que está viendo uno. Hay un meme que me llama mucho la atención, donde está uno ahí arriba en un podium o no sé qué, y otro abajo así viéndolo y diciéndole, ay, cuando te bajes de tu ego, platicamos, ¿no? Y a veces uno mismo no se baja de su ego, por eso es que es muy difícil la comprensión, pero si lo hacemos a través del amor, pues termina siendo un camino más directo, siento yo, para trabajar también unido a ese número 9, ¿verdad? Que es parte de la enseñanza. Entonces, esa es mi reflexión. Sí, bueno, muy interesante todos los comentarios que han hecho en el tema inicial que mencionaba buen Jaciel, respecto a la historia, no solamente la historia de la doctrina samaeliana, sino la historia gnóstica. Ya lo comentaba en su momento buen Rafael respecto a el drama cósmico. Es interesante y exquisito en su contenido porque hay mucho material de estudio si estudiamos la gnosis o la historia antes de la doctrina del maestro Samael que nos vino a enseñar, durante la doctrina del maestro Samael y después de que él ya no estuvo con nosotros. Sabemos que es atemporal la gnosis, o sea, no hay un tiempo. Se ha acomodado a las circunstancias, a los momentos modernos, a veces con algunas desviaciones por convenir así a los intereses, pero sin duda alguna esto que mencionan sí es importante la historia, porque a través de esa historia, no solamente de los evangelios, del drama cósmico, de los cátaros, de los druidas, de los trabajos de Hércules, todos ellos de alguna manera nos dan una dirección, nos muestran cierta comprensión de lo que nos quiso transmitir en sus libros, en sus conferencias el maestro Samael, porque si bien es cierto que él nos trajo la síntesis, a veces necesitamos tener todo el contexto, el panorama de lo que él estudió en algunos aspectos para llegar a entender
y comprender qué nos quiso transmitir en su momento el maestro. Digo, yo en lo personal digo, sí estoy muy lejos de su comprensión porque no llego a esos grados, ¿no? Pero estudiando la historia sí nos ayuda a develar mucho de las incógnitas, sobre todo porque sean cátaros, druidas, dramas cósmicos, los trabajos de Hércules, e incluso pues historiadores. Todos ellos de alguna manera han escrito, han tratado de transmitirnos enseñanza, pero todo es a base de símbolos, es a base de cábala, es a base de alquimia, y a veces no comprendemos, no tenemos esa capacidad de comprensión de entender ni siquiera la Biblia hebrea, ¿no? La que pues hoy por hoy tiene mayor auge en cuanto a las cuestiones católicas, ¿no? Entonces sí es bueno estudiar toda la historia de la Gnosis para entender un poquito. Da mucho que comentar porque pues también el maestro Samael en su momento nos la transmitió, nos mostró no solamente lo que sus experiencias iba desarrollando para hacer esos libros, el grado académico no escolarizado, sino su preparación, nivel cultural. Él tenía una gama muy amplia de conocimiento y no nada más teórico, era muy, muy práctico. Entonces ese tema inicial que hablaba Buen Jaciel respecto a la historia de todos ellos, incluso la historia gnóstica, antes del maestro, durante el maestro y después del maestro, es de vital importancia no solamente para el conocimiento, sino para entender un poquito cómo es que se ha venido desarrollando y cambiando en las filas gnósticas, ¿no? Porque si bien ha sido el hecho de que hay muchas asociaciones, a lo mejor no tengo conocimiento de ello, pero mejor antes del maestro también había, no se llamaban asociaciones, pero a lo mejor se convocaban muchos al diálogo de los temas gnósticos. Y también no dudo mucho que había controversias, había inconformes, había rebeldes, había gente que quería desvirtuar, había gente que quería oponerse a lo que es la sabiduría gnóstica o deformarla. No creo que sea nada más de estos tiempos, a lo mejor a su nivel hacia atrás también sucedió. Hoy lo vemos de una forma diferente porque pues el grado egoico en la humanidad ha llegado a grados terribles, ¿no? Pero para eso estamos, para que, como bien decías, Miguel, compartir experiencias, compartir no solamente me refiero al criterio, sino a las reflexiones y a las meditaciones que vamos haciendo, porque comprendemos esta doctrina a diferentes niveles cada uno de nosotros. Y en el mismo diálogo yo he encontrado mucha dirección, a veces con conocimientos a lo mejor que aportó buen Rafael, que aportó Mari, que aportó Miguel, bueno, todos los que aportan, de alguna manera a veces sí nos cae el 20, decimos, bueno, creo que sí es por ahí, lo reflexionas, yo no sabía cómo era esto, y nos ayuda bastante. El hecho de estudiar un poquito el pasado, a lo mejor a nivel intelectual, llevarlo después a una reflexión y a lo mejor a la comprobación en una meditación pues profunda, que hoy por hoy pues es más relajación porque no nos metemos, no tenemos esa disciplina férrea de meternos a la meditación e investigar como el maestro Samael, ¿no? Que iba a lo mejor a las ruinas donde él se colocaba en una piedra X, se ponía su mano, se concentraba y nos daba el simbolismo de esa piedra. No llegamos a esas capacidades, pero tampoco tenemos a veces ni siquiera la menor voluntad de decir, bueno, me voy a detener a ver a este párrafo, qué quiso decir el maestro, cómo lo reflexiono, lo medito. Casi no estamos acostumbrados a eso, pero la historia
La historia para mí se me hace también de vital importancia para comprender mucho, mucho de los temas que ha dejado el maestro Samael. Sus audios, sin duda alguna, también nos han dado dirección para comprender lo que él dejó en sus libros. Y lamentablemente la historia, no solamente de antes, sino en la actual, pues se ha convertido en mucha censura, en mucha envidia, no estudies esto, no estudies lo otro. Pero qué bueno que se tocan en estos diálogos, en estas convivencias, todos estos temas tan enriquecedores para todos y cada uno de nosotros. Pero bueno, hasta ahí mis palabras, les agradezco. Muchas gracias, Ramón. Sí, yo creo que tanto lo que comentaba Rafa, pues es muy, muy importante, ¿no? Quizás en ese punto de ver la cuestión interna o esotérica en la vida, o sea, pero también desde mi punto de vista, como decía Ramón, hay que ver la parte histórica, porque quizás eso nos pone en contexto, ¿no? De ir comprendiendo o conociendo a qué puntos o aspectos de la enseñanza el maestro se refería, ¿no? Y al entender de manera, digamos, un poco más intelectual la información, creo que podemos practicarlo, ¿no? Llevarlo a la práctica de mejor manera. Me ha gustado mucho. Creo que Arturo, vamos a darle la palabra a Arturo y luego Jaciel, ¿vale? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto siempre compartir. Y me gustó mucho el planteamiento inicial de Jaciel. Entender el contexto de lo que estaba pasando en la época del maestro. Si uno investiga de forma, digamos, intelectual, pues vamos a encontrar que existían muchos grupos gnósticos. No era un grupo gnóstico, sino que había muchos grupos en aquella época, y entre esos mismos grupos a veces había ideas contrarias. Por ejemplo, había un grupo, no sé si gnóstico o qué nombre tendría, pero seguía la enseñanza del maestro. Pero ese grupo tenía la particularidad de no tomar como algo relevante la cuestión de la resurrección. Entonces, el cristianismo, su esencia, es la resurrección del Cristo. Pero a lo que yo voy es cuántos grupos existían en esa época y cuántas interpretaciones se estaba dando del mensaje. Lo que se sabe es que eran muchos grupos. Entonces, había distintas formas de entender el mensaje del maestro, y tratar de entender qué era lo que sucedía, pues para mí es imposible. Yo en mi humanidad no tengo esas facultades, como lo mencionaba ahorita Ramón, de poder saber qué era lo que en verdad pasaba. Lo que sí rescato del diálogo o de la plática es la cuestión de que yo, por ejemplo, ahorita le agradezco mucho a Rafael una plática que tuvimos hace un tiempo, donde nosotros le preguntábamos acerca de cómo llevar a cabo un retiro. Nosotros con los grupos y con los compañeros pues queríamos pues vivir esa experiencia, ya digamos trascender las cuestiones literarias, las cuestiones digamos intelectuales de investigar y de todo eso, y enfocarnos más a la práctica, más a la cuestión de la oración. Entonces, la experiencia que nosotros vivimos fue muy bonita, o sea, para todos los participantes sí fue una experiencia, porque al final nosotros les dimos unas hojas donde ellos pudieran escribir cómo habían vivido su experiencia, y lo que escribieron creo que Miguel y yo y todos coincidimos que fue unas palabras muy bonitas de una persona que nos decía que de veras que cuando uno experimenta algo, 1000 teorías, o sea, no sirven. O sea, la experiencia es lo más importante y es lo único que yo pienso que podemos hacer, porque saber qué pasó hace 2000 años, pues es muy difícil, ¿no? Entender ese contexto, porque pues, como lo vemos, pues al final, digo, seguimos en el mismo Kali Yuga, pero pues tan solo veo mi vida y en un año cuántas cosas cambian. De veras, yo les comparto, a mí me gusta crear amigos, conocer personas, y yo les comparto, este año para mí fue muy difícil, fueron situaciones desde enero, desde que comenzó el año, que viví con mi familia, porque son cuestiones tal vez no directas conmigo, pero sí con mi familia, y fueron cuestiones que de veras saqué fotos, creo, todo el año,
Y ayer que me puse a ver las fotografías, porque pues fue mi cumpleaños, entonces yo veía todo lo que pasó en el año y de veras dices, Dios, o sea, ¿cuánto puede cambiar la vida en un año? En un año nada más. Entonces tan solo hace, ¿qué será? Unas 2 semanas, 3 semanas, vivimos algo muy fuerte, ¿no? Yo le comparto a Rafael, le comparto a Carlos. Aquí en México vivimos una situación muy grave de violencia y hace poco un familiar mío pues le tocó algo muy fuerte. Entonces nos cimbró, o sea, mis cimientos como ser humano, como persona, y de veras que cuando yo veo lo que pasa en un año, me dijo, Dios mío, o sea, ¿cuánto puede cambiar la vida en un año? Entonces, a 2000 años, a 3000 años, a 5000, pues es muy difícil. Entonces, lo único que yo me quedo, que rescato, es lo que experimenté en el retiro, que es ese encuentro con el ser, el encuentro con el Padre. Y eso de veras que yo le agradezco mucho a las personas que nos apoyaron, porque por ejemplo con Rafael, nosotros como que teníamos una idea, pero pues Rafael nos dio como la dirección, ¿no? Como que nos compartió esa parte de cómo ellos lo habían hecho y pues nosotros ahora sí que lo hicimos lo mejor que pudimos, pero creo que sí fue una experiencia muy enriquecedora para todas las personas. De verdad fue pues ahora sí que todavía hasta este momento siento todavía esa fuerza de sentir al ser. Entonces, ahora sí que eso es lo que yo rescato, pero me gusta mucho, o sea, la cuestión de que la gente investigue y que nos metamos a aceptar a veces ideas o escuchar ideas que son contrarias a veces a las ideas de la gnosis amailiana. O sea, tener esa flexibilidad de poder también aceptar esas ideas y respetarlas y aprender de algo de ellos también. De todo se puede aprender. Entonces, algo que yo aprendí después de que me salí de la gnosis sectaria es de que tengo que escuchar a todos y que tengo que respetarlos y que todos son mis maestros, porque al final todos somos maestros de todos. Ustedes serán mis maestros en algo, pero también es al revés. O sea que yo creo que todos tenemos al ser y de eso yo por ejemplo, ahorita que hablaban de la gnosis cristiana, pues en realidad la gnosis pues es griega, ¿no? Nace en Grecia. Y entonces los griegos tenían la cuestión del diálogo, o sea, de la plática, de las preguntas, de llegar al conocimiento a través de las preguntas. Entonces, ahora sí que a mí me gusta mucho ese aspecto porque se oye que todos saben mucho, ¿no? Tienen mucho conocimiento. Y a mí me gustaría, pues, o sea, preguntarles eso, o sea, ¿ustedes qué piensan de, por ejemplo, grupos gnósticos, o no sé si eran gnósticos, pero eran grupos que dan una interpretación de la enseñanza de Cristo y que ellos interpretaban muy diferente el Espíritu Santo? O sea, no era una cuestión que tenía que ver con el sexo. Entonces, por ahí, pero ahora sí que les dejo esa preguntilla nada más y pues yo los escucho y de veras que me produce también alegría que pues haya compañeros ahí como Mari, como Ramón, que yo no tenía la oportunidad de conocerlos, pero que ahorita pues ya los pude escuchar y que me gustó mucho lo que decía Mari, ¿no? Que pues al final el amor, ¿no? Porque lo único presente es el amor, ¿no? El amor no está más que en el presente y eso es lo que yo podría rescatar de esta plática. Bueno, mientras Carlos se desocupa, que tal vez haya salido un momento. Bueno, qué bueno, Arturo, que hayas vivido esa experiencia de esa manera. Yo lo que hice fue aportar un granito de arena, la verdad que ustedes lo hicieron maravillosamente. Y por lo visto, lo han hecho mejor que yo, porque fue mucha más gente, y los resultados de eso puedan haber vivido esa experiencia tan especial. Quería hacer ese comentario. Veo que Carlos se volvió a unir, así que, o no. Sí, Creo que no. es que me sí, falló. ahora sí. Sí, perdón, me falló el micrófono y he tenido que salir y volver a entrar. Sí, a ver, claro, nosotros podemos ver la historia que ha pasado en el cristianismo, de todos los movimientos gnósticos, de los distintos grupos, ¿no? Pero lo que nos llega a nosotros es bastante parcial.
Primero porque los propios historiadores, cada uno introduce su propio concepto, ¿no? De lo que son los gnósticos, de lo que son los grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, que podemos leer sobre un mismo texto distintas opiniones de estos historiadores, ¿no? Todos los historiadores pues están condicionados por su educación, su religión, su cultura, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí lo que hay que entender es que en aquel tiempo pues la gnosis existía en muchos sitios, no era una cosa exclusiva, ¿no? de un grupo, ¿no? Sino que eso estaba todavía vibrando, ¿no? Con plena libertad, porque hasta el siglo primero, en el siglo primero, segundo, más o menos esos grupos bajo la capa, ¿no? del judaísmo, pues trabajaban, ¿no? Trabajaban la enseñanza, ¿no? Y ¿cómo lo podemos ver desde el punto de vista actual? Pues evidentemente el maestro Samael tiene ahí un recorrido de investigación, de estudio, ¿no? El maestro pues se metió en todas las escuelas esotéricas, la teosofía, la masonería, en los Rosacruces. Es decir, él vino con ese anhelo y por eso pues estuvo buscando por todas partes, ¿no? Hasta que realmente él empezó a experimentar la gnosis en sí mismo. Entonces, cuando ya la experimenta, pues evidentemente lo que va haciendo a lo largo de todo su proceso es ir acondicionando la gnosis para estos tiempos, para esta época, ¿no? Es decir, no estamos pues ni en la Edad Media, no estamos en la época de los esenios, etcétera, sino que trae una enseñanza que la tiene que adaptar a estos tiempos y incluso a nuestra propia mentalidad. Es decir, todo lo que él plantea es bastante revolucionario en ese sentido. Más encima lo que hace es hacer la síntesis, ¿no? Una síntesis de la enseñanza, ¿no? Porque la enseñanza es enorme, ¿no? Él mismo dice que simplemente con tener que contar todo lo que se vive levantando una primera serpiente, ¿no? En cada uno de los cañones de los conocimientos, de la sabiduría que se adquiere, necesitaría una biblioteca entera, ¿no? Entonces él sintetiza. Por eso él insiste en que se tiene que experimentar, es decir, que la gnosis es algo experimental, no es una cosa de especulación, no es una cuestión de hipótesis, sino que en principio nosotros tenemos una gnosis teórica, ¿no? Y la tenemos que volver nosotros práctica, ¿no? Y para eso significa que tenemos que tener una autodisciplina. Se necesita una autodisciplina para poder tener esa capacidad de estudio y de comprensión, ¿no? Porque si uno no intenta meditar, si uno no se hace el esfuerzo de meditar, nunca llegará a saber qué es meditar, por ejemplo, ¿no? Es decir, necesitas eso. Necesitas también esa parte del corazón, ¿no? Esa que decía Mari, ¿no? De amar lo que estás haciendo, ¿no? Amar por el propio trabajo, ¿no? Ver los resultados y comprender, ¿no? Que eso te lleva a un cambio, a dejar de ser uno mismo, de ser pues lo que somos, y entonces tendremos que ir cambiando, ¿no? Y transformándonos, ¿no? Pero con comprensión. Es decir, si nosotros usamos simplemente la teoría, si nosotros usamos solamente el fanatismo, ¿no? Pues realmente no nos transformamos, nos convertimos en algo peor de lo que éramos, ¿no? Es decir,
una persona fanatizada con la enseñanza es una persona que hace cosas realmente dañinas para la propia enseñanza, ¿no? Entonces es importante entenderlo. El proceso en el que el maestro paulatinamente va cambiando la estructura para dar la enseñanza se va adaptando pues al país, al entorno, a las circunstancias, ¿no? Entonces el maestro en un principio da una gnosis a un estilo bastante parecido a la Rosacruz, ¿no? Y luego va cambiando esa actitud, ¿no? Y va cambiando la forma en que quiere que la enseñanza se dé, ¿no? Y entonces el objetivo que él tiene es que la gente despierte. Todo el planteamiento gnóstico es que se despierte. Es decir, toda la estructura antropológica, cultural, de culturas de los nahuas, de misterios mayas, por ejemplo, o doctrina secreta de Nahua, es decir, toda esa parte es como un medio en el cual nosotros tenemos que apoyarnos para transmitirle la enseñanza, ¿no? El conocimiento, y que la gente pueda realmente vivenciarlo, que es el objetivo. El problema, como hemos hablado algunas veces, es ese fanatismo con determinadas personas que por haber estado al lado del maestro o por su carisma, por su historia, pues han creado realmente no una escuela gnóstica, sino una escuela más, una religión más de seguir a un señor, a una persona, sin que se haya enfocado todo el trabajo en que las personas se sigan a sí mismas, ¿no? Se sigan en su propio proceso de comprensión, de trabajo interior, ¿no? Entonces a veces pues la mayoría de los casos lamentablemente ha sido ese tema el que ha hecho que muchas instituciones pues fracasen, ¿no? El maestro pues decía muchas veces que en el último congreso que tenían, cuando le plantearon un señor cómo sacar fondos económicos para que la institución tuviera poderosos medios económicos y poder realizar muchas cosas, ¿no? Entonces el maestro dijo, no, todo eso hay que sacarlo de aquí. Y toda la cuestión de dinero y de tal, y decir, esto hay que hacerlo más sencillo. ¿Por qué? Porque lamentablemente donde se puede sacar dinero, donde se puede explotar a los demás, al final se utiliza algo que es muy positivo en algo convertido en algo totalmente negativo, ¿no? Entonces ese punto es algo interesante en cómo al final el maestro estructura en su momento a GEACAC como con sus sedes independientes, sus trabajos independientes, reorganizado todo y unidos en actividades conjuntas, ¿no? Que son los retiros, y que bueno, pues en algunos sitios pues se ha convertido el retiro en una especie de sacar dinero, no en profundizar en la enseñanza, no en una práctica conjunta de todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos pues la enseñanza, lo más básico, lo más importante, pues bastante estructurado, bastante enseñado, bastante claro, ¿no? La cuestión es cómo nosotros lo aplicamos, ¿no? Cómo se lo enseñamos a los demás para que lo apliquen, ¿no? Sin fanatismo, sin meter por ahí los miedos, las extorsiones, ¿no? Diría yo, ¿no? De presionar a los alumnos en un sentido o en otro, ¿no? Sino que debemos trabajar, pues como se nos decía, ¿no? Que tú no estás tratando solo con una persona, con una esencia, tú estás tratando con el ser de esa persona, ¿no? Porque le estás dando oportunidad al propio ser
para que haga su trabajo, ¿no? Porque al final el que hace el trabajo es el ser. Nosotros solamente tenemos que ponernos en disposición del servicio hacia el ser, ¿no? Entonces hay varias facetas importantes que se tienen que tener en cuenta cuando uno plantea cómo enseñar la gnosis, cómo darla y cómo abrirle el camino a los demás, ¿no? Para que sean ellos realmente los que hagan el trabajo, que no sea uno pues el que tenga que ir dirigiendo a todos, ¿no? Sino que a uno tiene que ir entregando todas las herramientas para que todo el mundo pueda hacer su trabajo, ¿no? Entonces es un poco así, ¿no? No como en otros tiempos en que incluso el material estaba reservado, ¿no? Yo recuerdo a tiempos antiguos en el que había libros, por ejemplo el de medicina del culto y imagen práctica, ese no se entregaba, ni se entregaba a la gente, ni se explicaba que existía ese libro, ¿no? Sino que solamente un grupito de misioneros o de personas pues sabían que tenía el libro y ya está, ¿no? Pero el resto no se sabía nada, ¿no? Te ibas enterando porque ibas a una librería, de pronto aparecía un libro por ahí del maestro que habían traído de allá de Colombia o de Venezuela o de México, ¿no? De algún tema que las personas que dirigían sí que los tenían, pero no lo transmitían a los demás, ¿no? Es decir, que era una acumulación de material exclusiva para X personas, ¿no? Eso ha sucedido aquí y ha sucedido en otros sitios, ¿no? Y incluso se han prohibido determinados libros porque decían que eso ya quedó desfasado, que eso ya no tenía importancia, etcétera, 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 ¿no? Entonces el objetivo es que nosotros podamos transmitir lo mejor posible de la enseñanza y hacer ver que es algo que es un trabajo personal de los alumnos, que tengan todas las herramientas, que tengan todos los medios, ¿no? Ese es el objetivo, pues, del maestro. ¿Para qué? Pues realmente para buscar el despertar de la conciencia, ¿no? Todo el trabajo pues de que estamos pues haciendo o estudiando, todo el misterio de Pistisofía, todo el misterio del Cristo, todo eso es el camino que nosotros debemos vivenciar, ¿no? Vivir o prepararnos para poderlo vivenciar en su momento, ¿no? Eso es el objetivo, ¿no? Y además la enseñanza adaptada pues evidentemente a estos tiempos, ¿no? A esta época de todo, ¿no? De que es totalmente distinta, ¿no? A unas personalidades distintas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy interesante lo que comentan. Cuando platicaba Jaciel y Arturo sobre que en la antigüedad pues había muchos grupos gnósticos, ¿no? O sea, se sabe pues que no solamente había uno, sino que eran los gnósticos, pero eran diferentes grupos, ¿no? Grupos gnósticos, y como decía Arturo, cada quien tenía su propia interpretación y muchas veces hasta contraria de un mismo mito o de una misma parte del conocimiento. Y yo creo que eso también sucede ahora, ¿no? Ahora también, no solamente sabemos que hay muchas instituciones gnósticas samalianas, sino que fuera de esta burbuja samaliana en la que estamos metidos, sí, hay otras gnosis que tienen una interpretación diferente o hasta contraria de lo que nosotros tenemos, ¿no? De lo que nosotros a veces interpretamos. Por ejemplo, hay una quizás conocida por todos que se llama gnosis primordial, que tiene una interpretación a veces hasta muy contraria a muchos postulados gnósticos samaelianos, ¿no? Entonces yo creo que esa es mi apreciación, ¿no? Que nosotros vamos interpretando el conocimiento universal a través del lente que nos ha dejado el maestro, pero siento que tenemos que salirnos de ahí.
siento que tenemos que llegar a ese conocimiento, ¿cómo se puede decir?, esotérico, porque debe haber al fin una esencia. Yo siento que además de muchas interpretaciones que se les pueda dar a un mito, debe haber un eje central, que es la gnosis pura, la gnosis auténtica, ¿no? La gnosis universal, ¿no? Eso es algo que ahorita venía así reflexionando, venía pensando, y también a veces algo que a veces comento, que es que creo que la diversidad de grupos gnósticos que hay dentro de la corriente samaeliana, pues más allá de que pueda ser o podamos considerarlas como unas escuelas, esa es mi apreciación, que una escuela que se dividió, que está tergiversando la enseñanza, que está haciendo cosas que van en contra o no sé, creo que al final es necesario para el propio crecimiento de nosotros, ¿no? Al menos, por ejemplo, en mi caso, yo que estuve en una asociación donde, pues, no puedo decir que, ahora ya no sé decir si fue malo o fue bueno, al final, pues, experimenté muchas cosas que me ayudaron a tener una comprensión diferente de la vida, o sea, no de la gnosis, bueno, sí de la gnosis, pero sobre todo de mi vida, o sea, de que yo tengo que hacer algo por mi vida en el sentido espiritual y en el sentido material, ¿no? Pero también me pregunto, por ejemplo, en la época del maestro Samael, cuando él se sale de la Rosacruz, ¿cómo fue visto por sus colegas, por sus a las escuelas a donde iba, ¿no? Porque él divulga el conocimiento, lo hace quizás más público. Entonces sí siento, o sea, esa es mi percepción de que fue considerado pues profanador de los misterios, que entregó esto, que el otro, ¿no? Quizás algo muy parecido a lo que nosotros hacemos, o bueno, no generalizo, sino algunos podemos llegar a hacer, que ese que se salió está mal. Ella hizo una corriente filosófica, o yo hice una corriente gnóstica, ese hay que desecharlo, o un traidor, ¿no? Entonces son cosas que a veces así me pongo a pensar, y ahora con todo lo que ustedes nos van compartiendo, pues me ayudan a ir teniendo más claridad, ¿no?, sobre esos aspectos. Y para retomar un poquito lo que planteaba Arturo, sobre que hay distintas interpretaciones de la gnosis, incluso dentro de las mismas corrientes samaeliana, muchas veces no sabemos quién tiene la verdad o cuál es la verdadera. A veces pensamos que es la que yo le doy a la gnosis, o la que otros piensan que tiene la verdad, ¿no? Pero sí me gustaría plantear o retomar eso que decía Arturo, ¿no?, sobre esa cuestión del Espíritu Santo. ¿Por qué en la antigüedad pues no se le da una connotación más sexual, como ahora cuando hablamos de Espíritu Santo dentro de la gnosis samaeliana, pues inmediatamente sabemos que es sexual, algo sexual, ¿no? Puede ser que quizás era más velado, quizás eran otros tiempos, podemos decir que no había permisos para entregar o develar la enseñanza, y ahora sí hay permiso y se puede dar más público. Entonces sí me parece muy interesante esa propuesta, esa pregunta que dejó Arturo en el aire, y no sé si quieren volvemos a retomar otra vez con Rafa y continuamos, ¿vale? Sí, con mucho gusto, claro que sí. Quería hacer unas referencias también a algunos comentarios que han hecho que me han parecido muy interesantes, muy valiosos, y que tienen que ser entendidos también en su justa medida. Miren, este es un tema, a mi entender, en mi opinión, es un tema de comprensión, es un tema de comprensión. Por eso insistía hoy al principio que por más que los maestros nos den las mejores enseñanzas, si nosotros no las comprendemos, esas enseñanzas para nosotros no van a ser productivas. Y hay algunas enseñanzas que en una forma más o menos velada nosotros tenemos la costumbre de ignorar. Hay un conocimiento que el maestro Samael expresa en una forma muy enfática en el libro, en particular en el libro Educación Fundamental, cuando habla del bien y del mal.
y menciona que esos dos términos está repitiendo prácticamente palabras de Gurdjieff, ¿no? Que están presentes en el libro Relato del Cebuazo Nieto, en el cual afirma de que las palabras bien y mal fueron inventadas por un científico o un sabio atlante, le da el nombre también, Bakari Kronbergson o algo así, que se cargó un gran karma, dice el maestro Samael, por haber asociado las fuerzas evolutivas e involutivas a la terminología bien-mal, que luego fueron usadas en una forma absoluta como sustitutos de la expresión de la voluntad del ser y la antítesis de la voluntad del ser. Entonces nosotros nos quedamos atados hasta el momento presente a las palabras bien y mal, y no las podemos sacar ni de nuestro lenguaje ni de nuestra psicología. Para nosotros todas las cosas tienen que estar moduladas por el bien y el mal. Decimos, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Nos pasamos todo el santísimo día hablando del bien y del mal, cuando tendríamos que enfocarnos en el trabajo interno de comprensión de la naturaleza del ser para poder expresar en nosotros mismos esa naturaleza y convertirla a partir de la obra crística en conciencia crística del ser. Miguel hablaba recién del tema del demiurgo y lo mencionaba en una forma indirecta cuando habló de la gnosis primordial, cuya crítica fundamental a la gnosis samaeliana es que es la gnosis del demiurgo. Esa es la crítica fundamental que se hace. Claro que sí, claro que es la gnosis del demiurgo, es la gnosis del Lucifer. La gnosis samaeliana es la gnosis del Lucifer, que es escalera para subir y escalera para bajar. Y afortunadamente tenemos al Lucifer, porque si no tuviéramos al Lucifer, sería imposible que pudiéramos generar ningún cambio o transformación real en nosotros mismos. Porque, repito, y lo dice el ritual, Lucifer es escalera para subir, Lucifer es escalera para bajar. Ley es ley, la ley se cumple. Es así la ley. No hay otro método, no hay otro sistema. Afortunadamente tenemos la gnosis del demiurgo, tenemos la gnosis de Samael, tenemos la gnosis de los cosmocratores, los creadores de mundos, que a decir del ritual de sexto grado se necesitan para la creación de mundos, pero nosotros no debemos caer en tentación. ¿Vieron esa frase del ritual de sexto grado? Los convocadores resplandecen en el espacio sagrado, se necesitan para la creación de mundos. Sabemos que Samael es un convocator, ¿verdad? Se necesita para la creación de mundos. Sin embargo, nosotros debemos no caer en tentación. ¿Por qué? Porque los convocadores, al crear, crean a través del yo, crean a través del ego, crean a través de la manifestación única, particular del ser, que es la manifestación del demiurgo, que es esa fuerza la que nos conduce hacia la valorización de la conciencia crística del ser. La conciencia crística del ser se fundamenta en la manifestación del demiurgo, que es el que permite extraer el conocimiento de entre las redes del ego. Entonces, sí será importante revalorizar la comprensión, porque si nosotros nos quedamos simplemente con la idea de que el demiurgo es malo y el Cristo es bueno, y que si nosotros hacemos las cosas así está bien, y si las hacemos de esta forma está mal, nos quedamos en una periferia tan superficial de la enseñanza que, miren, francamente, de esa manera no vamos, es lo que decía Carlos, que hacemos un daño a la enseñanza. No solamente le hacemos un daño en nosotros mismos, sino que le hacemos un daño a los demás, porque les estamos diciendo cosas que no tienen asidero.
las estamos repitiendo, explicando de una forma absolutamente periférica, sin tener ningún tipo de conocimiento de causa, sin comprender las cuestiones de fondo. Yo creo que el principal problema que ha habido, aparte del que mencionaba Carlos por ahí, del fanatismo, es también el dogmatismo, porque el fanatismo se apoya en el dogmatismo. Si nosotros miramos las cosas en forma sesgada, desde un solo punto de vista, siempre vamos a ver nuestro propio dogmatismo. El maestro Samael, por ejemplo, dice: yo les pido que no me sigan a mí, sigan al resplandeciente logoy interior que tiene cada uno en su esfera íntima. Sin embargo, nosotros nos hemos vuelto seguidores de Samael. Y lo peor del caso es que ni siquiera seguimos al arcángel Samael, ni siquiera seguimos al avatar al acuario, ni siquiera seguimos al logos. Al que seguimos es a la personalidad, a la expresión física del maestro Samael, cuyo Bodhisattva cumplió una misión maravillosa entre el año 52 y el año 77. Una misión maravillosa, pero estamos siguiendo a una personalidad. Y lo peor del caso es que ni siquiera seguimos a ese ser porque no lo conocimos personalmente. Yo no lo conocí, yo entré a la Gnosis en el año 84, no conocí al Bodhisattva físico del maestro Samael. A Víctor Manuel Gómez, cuya naturaleza permitió la expresión primero de Aún Beor y después del Logo Samael. No lo conocí. Entonces todo lo que me aparece en la cabeza es lo que yo pienso que el maestro Samael era en esa circunstancia. Miren, hay veces que en algunos momentos, a mí me pasaba mucho cuando entré en la Gnosis y le preguntaba a un instructor y le decía: mira, tengo un dilema, no sé qué hacer. Bueno, tú lo que tienes que hacer, me dice, es pensar, ¿qué haría el maestro Samael? Y yo en ese momento le decía: bueno, y tal vez haría esto y esto. Bueno, entonces hace eso, haz eso. Pero es que yo no sabía eso. Yo no sé lo que piensa el maestro Samael. ¿Qué voy a saber yo qué pensaría el Bodhisattva del maestro Samael que vivió hace 50 años y que tenía además su vida privada particular, que en parte conocemos, en parte no? Todo eso se imaginaría, es cosa de la mente. Eso es dogmatismo puro. Estamos siguiendo a un fantasma, al fantasma del maestro Samael. Nos guste o no nos guste, eso es lo que estamos haciendo. Y claro, cuando seguimos a un fantasma y ese fantasma desaparece, aparece otro fantasma y lo seguimos también. Ojo, estoy usando la palabra fantasma no en un sentido peyorativo, lo estoy usando en un sentido genérico. Estamos siguiendo a una personalidad que se expresó, que luego, a decir del mismo maestro, en un momento determinado ya no se expresaba más, porque se expresaba el maestro mismo, pero que en todo caso existe en nuestra cabeza, existe solamente en nuestra psiquis, no existe en una forma independiente a nuestra subjetividad. Entonces, claro, cuando desaparece uno, aparece el otro, y seguimos con el mismo esquematismo, el mismo dogmatismo mental, siguiendo personalidades, y no apuntamos hacia nuestro interior. Pero miren que esto que les estoy diciendo no pasa con el maestro Samael, pasa con Jesús. ¿A quién seguimos? Seguimos a un fantasma. Decimos: ah, sí, Jesús, que si estuviera acá, corregiría todo. ¿Qué sabemos nosotros? Es más, podríamos, si dejásemos de lado esa postura dogmática, tal vez podríamos experimentar la presencia del gran Logos, del gran Maestro Jesús en nuestro interior, para no presuponer lo que Él haría, sino para verdaderamente conocer, comprender y actuar en función del Cristo íntimo, que es, en todo caso, lo que representó el gran Maestro Jesús. Entonces, la historia nos lleva a
una serie de eventos que no dejan de ser parte de ese drama. La historia que nosotros podemos estudiar, que siempre está evidentemente tergiversada por intereses políticos, económicos, religiosos, de todo tipo. Las cosas que nos llegan no son las cosas reales, es lo que otras personas han transmitido de aquello que ni siquiera tal vez han visto, sino que les han contado acerca de un hecho que, en definitiva, en última instancia, es un hecho mítico. Está explicando el cristianismo lo que el ser humano tiene que vivir. Si nosotros queremos ver una copia de los 4 evangelios, busquémoslo en las 3 montañas, porque en las 3 montañas el maestro Samael explica en el mito de Hércules el drama crístico. Entonces, queremos saber cómo fue la vida de Jesús, le damos las 3 montañas, porque Hércules es Jesús. No estoy negando que haya habido un Jesús histórico, no lo estoy negando. Por el contrario, no solamente tengo la convicción, sino que tengo tal vez por ahí alguna vivencia al respecto. El Jesús histórico sí existió, pero ese no es el que importa. El que importa es el Jesús íntimo, es el Cristo íntimo, que expresado en nuestro interior es la expresión del Cristo en nosotros. Es la forma en la cual el Cristo se manifiesta. Entonces, todo el drama crístico, todos los evangelios gnósticos, los evangelios canónicos, el San Pablo interior, todo eso está en nuestro interior. Es la manifestación de nuestra realidad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? En el drama crístico ni siquiera hemos salido del vientre de nuestra María interior. En los procedimientos de difusión no podemos encarnar a nuestro Pablo interior, que es el gran difusor. No tenemos a nuestro Judas interior, que es el capaz de reconocer, como decía Jaciel hoy, es el que permite reconocer al Cristo, porque el Judas es el único capaz de reconocer al Cristo. El Judas da el beso diciendo, yo sé quién es Él. Si no sabemos quién es, ¿cómo vamos a poder seguir al Cristo si no sabemos quién es? Pero no al Cristo histórico, al Cristo íntimo. Y si no podemos participar de las negaciones de Pedro, si Pedro no niega al Cristo, el Cristo no es crucificado. Y si Tomás no mete la mano en la herida del Cristo, si el gemelo del Cristo, porque Tomás es eso, es un maestro, un gran maestro, ¿no? Un gran maestro histórico, con su cuerpo físico hace 2000 años, es un gran maestro, pero está representando al aspecto íntimo del ser capaz de experimentar directamente la realidad del Cristo metiendo su mano en la herida para comprobar, ahí está, es ese que sufrió, es ese que está presente, que pudo ascender, es lo mismo, es la misma realidad. Es mi misma realidad, porque Tomás significa eso, el gemelo, Dídimo, Judas, Tomás, es el gemelo del Señor. Eso significa la palabra. Dídimo, Judas, Tomás significa gemelo, el gemelo del Señor. Es decir, aquel que teniendo su naturaleza física, experimenta la realidad del Cristo vivencialmente metiendo su mano en la llaga del Cristo cósmico, en este caso ya absolutamente resurrecto, ¿no? Resurrecto y ascendiente. Bueno, esa vivencia la podemos aplicar perfectamente a una contextura histórica, a un contexto histórico. Podemos nosotros decir, los antiguos gnósticos hicieron tal cosa y tal otra, es cierto lo que se afirma por ahí, los gnósticos se difundieron la enseñanza a élites, ¿no? A élites, es decir, difundieron dentro de ciertos círculos cerrados, pero lo difundieron abiertamente, es decir, llevaron a que a todo aquel que se interesase pudiese acceder al proceso iniciático. Después apareció Pablo
que dijo, no, esto no es para iniciados, esto es para todo el mundo, entonces empezó a difundirlo a todo el mundo. Bueno, el maestro Samael hace algo similar, ¿no? El maestro Samael, aún peor, ve que hay una enseñanza regenerativa, transformativa, la enseñanza básica que es acerca de la sexualidad suprema, y entonces dice, bueno, voy a tomar esto y se le enseña a todo el mundo. ¿Quiénes son los primeros que se oponen a eso? ¿Los magos negros? No, son los magos blancos, la logia blanca, porque dice, esto no es para todo el mundo, es para la élite. Y entonces sos un profanador, como decía Miguel recién. Estás profanando la enseñanza, estás entregando margaritas a los puercos, esto no es para todo el mundo. Y el maestro Samael se impone, y gracias a esa imposición, nosotros ahora estamos recibiendo una enseñanza que tal vez, y sin tal vez, no merecemos. Entonces, recibimos una enseñanza básica, que es la capacidad de transmutar la energía sexual, y sobre eso se edifica un abanico de enseñanzas que luego el maestro explica, y la explica como enseñanza síntesis. La base es la síntesis, ¿no? Y entonces, con esa síntesis, nosotros nos expandimos. Porque, ¿qué es una síntesis? Cuando uno hace un resumen, hace una síntesis. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos un resumen? Para entender todo a partir de lo básico. Entonces, la enseñanza síntesis es lo básico para entenderlo todo. Nosotros no podemos cerrarnos jamás, tenemos que abrirnos. Y tenemos que ser verdaderamente muy inquisitivos con... estoy hablando ya en una forma un poco dentro de un círculo más cerrado, no sé si esto corresponderá para YouTube y para difundirlo, pero tenemos que ser muy inquisitivos con las instituciones. Por ejemplo, lo que decía Carlos hace un rato, prohibir libros. ¿Quién tiene derecho a prohibirle a una persona leer un libro? ¿Quién tiene derecho a decirle a una persona, hace esto o no hagas esto? O expulsarlo. Expulsión. Bueno, sí, está bien. Los expulsarán de la logia blanca. La logia blanca puede expulsar a quien quiera, pero que una persona expulse a otra, bueno, en todo caso la puede impulsar más que expulsar a que investigue nuevas cosas, ¿no? Entonces se da que eso también de que las experiencias que hemos vivido, agradecidos estamos, porque verdaderamente si las hemos aprovechado y hemos tomado conciencia de los errores, entonces ya no vamos a volver a cometerlos. Pero bueno, volviendo al tema de la historicidad, que me parece que es muy interesante tenerlo en cuenta, evidentemente que nosotros tenemos que tomar enseñanza de esas realidades y ver también que la difusión muchas veces no se produce por los canales que nosotros pretendemos. El mismo maestro Samael, cuando expande la enseñanza, la expande unificada, pero sabemos bien que en el trasfondo de esa unificación habían rencillas irreconciliables entre maestros gnósticos, entre personalidades de maestros gnósticos, ¿no? Y esas divergencias y esos conflictos, no eran ajenos a la realidad de la transmisión de la enseñanza. Ahora uno dice, si están todos de acuerdo, si son la logia blanca, si están todos metidos ahí, ¿por qué no hacen una cosa unificada? Bueno, la cosa unificada no sale sencillamente porque no tiene que salir, porque no tiene que hacerse de esa manera. Entonces ahí, bueno, se entra a difundir la gnosis con conflictos, con luchas, con peleas, y uno dice, es una desgracia, eso está mal. Estamos en lo mismo, ¿verdad? Mal y bien, ¿qué es? Es lo que el ser determina que se haga. Es lo que la gran realidad expresa a través de la difusión. Entonces, lo que está, y así tiene que ser. Pero el punto, y vuelvo a esto, y finalizo con esto, es que somos nosotros los que tomamos la decisión. Podemos quedarnos enganchados en todos esos asuntos institucionales, conflictos, problemas, que si libros, que si no libros, que si voy a hacer esto, que si me invitan acá, que si voy para allá, que si sigo a fulano, que si sigo a mengano. Podemos quedarnos en esa vuelta, en esa rosca, o podemos utilizar la enseñanza para aplicarla directamente en nosotros
ver eso como un escenario, es un escenario válido en el cual vamos a tener que interactuar, pero que el objetivo no sea solucionar todos los problemas del mundo, sino que buscar en nuestro mundo aquellos conflictos, aquellos dramas, aquellos egos cuya eliminación nos permite acceder al conocimiento superior. Entonces ahí aprovechamos la gnosis, porque si no la aprovechamos nosotros, difícilmente vamos a poder darla a conocer de tal manera que otras personas lo aprovechen. La difusión parte de que nosotros comprendamos que la gnosis es algo válido en nuestro interior y que así como el maestro Samael recorre el camino y explica cómo recorrerlo, nosotros lo recorramos y expliquemos cómo recorrerlo. No que repitamos aquello que hemos escuchado, malentendido, dogmatizado, esquematizado y fanatizado. Me parece que eso nos puede llevar a entender un poco el contexto en el cual la difusión es posible dentro de un ámbito como el que vivimos, en el que hay muchísimos grupos, muchísimas versiones, muchísimas formas de pensar y que a veces nos confunden. La confusión no es tal si nosotros buscamos en nuestro interior el conocimiento a partir de las huellas y de los trazos y de las indicaciones que nos ha dado la misma enseñanza gnóstica que dio el maestro Samael. Era eso, gracias por la oportunidad de conversar. Muchas gracias, Rafa, muy interesante. Adelante, Jaciel. Muy bien, creo que ya le dimos la vuelta a todos los integrantes. Sí, a mí me pareció muy interesante pues empezar con este diálogo con la relación de los gnósticos antiguos y lo que sucede ahora con el gnosticismo contemporáneo. Muy interesante lo que comenta Miguel de que pues no solamente está la burbuja del gnosticismo contemporáneo del maestro Samael Aun Weor, sino que también hay otras corrientes que por ahí se manejan, ¿no? Inclusive en el rosacrucismo ellos también manejan su parte interna como gnósticos rosacruces o rituales gnósticos. Recordemos que el maestro Samael extrajo del rosacrucismo pues algunos de los rituales gnósticos que en su momento pues el maestro Huiracocha le proporcionara, ¿no? Y ya sabemos que eso viene pues de otras órdenes como la Orden Templis Orientis y todo de Egipto y así. Interesante lo que comentaba Arturo también. Y yo lo quería también extrapolar porque si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir lo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo lo mismo ahora, en estos tiempos? Una repetición del pasado. Siempre, bueno, es importante la difusión, sabemos que es muy importante, pero también toda la división, sabemos que está el ego, ¿no? División, 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 división. Yo estoy bien, tú estás mal, etcétera, etcétera. Ahora, lo que comentaba Miguel sobre entender la gnosis pura, pues bueno, eso es importante, o sea, la gnosis pura, pero muchas veces si no tenemos la luz de un maestro, es difícil de entender. Un ejemplo ahí, estudiemos el Pis y Sofía, pero no leamos la explicación del maestro Samael, sino nosotros tratemos de sacar nuestra propia conclusión o reflexión, y ahí nos vamos a dar cuenta qué tan acertados o qué tan alejados estaremos si nosotros nos pusiéramos a interpretar ese libro y a darlo a conocer. Eso no quiere decir que uno no pueda reflexionar, ¿no? Que uno no pueda, pues, indagar. Por ahí comentamos anteriormente que, por ejemplo, en Brasil hay una institución que maneja cada semana una temática diferente en su sala de meditación. O sea, una semana es con temática azteca, otra semana con temática budista, otra semana con temáticas de los lamas, otra semana con los druidas, y así sucesivamente. Cada semana va cambiando la temática y le da libertad a cualquier persona que pueda ahí pues pasar a lo que es la meditación. Pero realmente suena como muy exótico esto, pero si nos pasamos a indagar un poquito más, se les enseñará a las personas qué es la meditación,
qué es lo que se quiere lograr en la meditación, que al final de cuentas queremos tener ese contacto con esas partes del ser. A lo mejor solamente se está viendo la parte exotérica. Otro caso por ahí, que querían hacer lo que es el ecumenismo, o sea, relacionarse con todas las instituciones y que cada institución pues diera su libro sagrado, ¿no? Por ejemplo, los gnósticos la Piscisofía, los católicos la Biblia, los judíos pues puede ser el Talmud, el Zohar, y así, todas las religiones, pero vamos a lo mismo. Se ve de algo exótico también esas propuestas, pero realmente para entender el Piscisofía sabemos que tenemos que saber de Cábala, que tenemos que saber de la Biblia, que tenemos que meditar, practicar, estudiar lo de las tres montañas, la psicología, la práctica. Entonces, muchas veces yo veo también que a veces es importante la parte de la libertad, pero una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje también. El libertinaje es lo que acabamos de decir. Se abre mucho el panorama, pero al final de cuentas se pierde la enseñanza. Porque si yo no he estudiado el Zohar, yo no he estudiado el Talmud, poco puedo profundizar sobre eso. Me pueden comentar, ¿no? ¿Qué es? Y yo le puedo comentar de algún libro y así, pero si no hemos profundizado, no nos va a servir de nada. Ahora, yo creo que vamos hacia una gnosis más libre. O sea, todas las instituciones que tienen cuestiones muy rígidas, en los próximos 10 años están condenadas a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya no están sirviendo las causas de adaptarse a cómo va el mundo. Ahorita estamos viendo que va más libre, o sea, todo más en redes sociales, una difusión muy diferente. Ya no es eso de la censura y todo esto. Solamente volteemos a ver los países. Los países comunistas y los países capitalistas, ¿cuáles países tienen más riqueza? El país que se cierra al mundo es el país que tiene más pobreza. Y el país que se abre es el país que tiene más riqueza. Lo mismo va a pasar con esto de la difusión del conocimiento. Ahorita con todas las nuevas tendencias, ¿no? Y la tendencia va hacia una libertad del conocimiento. Páginas web donde encuentres más información de diferentes idiomas, donde todo sea más accesible, más rápido y todo eso. Y todas las instituciones o organizaciones que censuren, pues obviamente poco a poco van a ir implosionando, ¿no? Sería el término correcto. Y lo que comentaba Rafael al inicio también es importante, o sea, la parte esotérica que nunca hay que perder de lado, que todos los acontecimientos históricos que posiblemente pudieron haber sucedido o posiblemente no sabemos realmente, hasta que despertemos la conciencia, investiguemos los archivos akáshicos, nos demos cuenta si realmente sucedió como nosotros creemos o no es así. Pero la parte interna de los significados, pues yo creo que son universales, ¿no? Lo que significa el Espíritu Santo, cómo se manejaba en Egipto, cómo se manejaba en Grecia, cómo se manejaba en Antigua Roma, cómo se manejaba en la Antigua Babilonia, todo el simbolismo, que por ejemplo si nosotros nos metemos a estudiar el arte regio, si no tenemos la base gnóstica, la base esotérica, no vamos a profundizar mucho, por ejemplo, en qué significan los cuernos del Moisés, de Miguel Ángel, en qué significa el David, por qué vence a Goliat con la piedra, la diferencia de tamaños, lo que es la vaca sagrada de la India, por qué las 5 patas, los toros androcéfalos de Irán, de Mesopotamia. La gnosis nos da realmente un conocimiento muy vasto para empezar a entender las culturas en su profundidad, para empezar a entender muchas cosas en su profundidad, ¿no? Y por más que nosotros nos estemos educando, nunca va a ser suficiente, siempre va a haber más que aprender y más que aportar. Por eso yo creo que estos diálogos que estamos haciendo pues es muy importante, porque al final de cuentas nos nutre a todos. Y yo creo que algo en común podemos tener, que es tratar de difundir la enseñanza de una manera más sana, de una manera, como decía Mari al inicio también, con amor, porque al final de cuentas vamos a entregar a las personas nuestra comprensión, que va a ser lo más importante. Y aquí hay una cuestión que también me gusta mencionar, ¿no? Hay personas que dicen, hay los dos extremos, ¿no? El que solamente dice lo que está escrito, por ahí decía alguien, ¿no? Es que nomás comentan lo que dice el renglón, y los que se quieren salir totalmente de lo que
dice el renglón o lo que dice la enseñanza. Pero muchas veces, si no conocemos lo que dice el renglón, si no hemos reflexionado lo que dice la enseñanza, pues yo, a mi punto de vista, es difícil de que yo me salga y dé mi punto de vista solamente sin antes, previamente, haber comprendido qué es lo que me quiere dar a entender el maestro en tal obra, en tal libro, en tal audio, etcétera, ¿no? Entonces, solo eso era el comentario. A mí me gustaría decir algo dentro del trabajo interno, dentro del desarrollo interno, pues hemos sido partícipes de toda esa historia, ¿no? Desde el inicio hasta ahorita. Algunos han desarrollado más el ego que otros. Algunos ya terminan siendo cascarón y otros siguen en la lucha. Entonces, también siento un poco la relevancia de conocer la historia y todo ese desarrollo para la comprensión del trabajo interno. Porque pues luego nos basamos en lo que a veces admiramos a alguien y ya ni siquiera es el maestro, ¿no? O sea, puede ser un misionero o así, y ahí se pierde totalmente la enseñanza porque pues nos volvemos seguidores de una personalidad que sabe más que nosotros. Y eso es un craso error en la enseñanza porque dejamos de trabajar internamente. Entonces, pues la autoobservación, el recuerdo de sí, el desarrollo con la vocalización y todo eso es lo que realmente, pues de alguna manera nos hace más partícipe de la historia pues anterior, ¿no? Ahora sí que esa retrospección a ver hasta dónde llega, ¿no? Y conocerla, pues, ahora sí que personalmente, ¿no? Entonces, como un equilibrio, siento que es lo importante. Un equilibrio de la meditación, de la transmutación, de la vocalización y todo eso. Y pues sí, reafirmo, ¿no? El amor, por ejemplo, si tú ahorita, yo he visto que las tías o así les regalan a los niños unos celulares, pero hasta mejores de los que trae uno, ¿no? y tú como padre, pues no te da envidia que le regalen un celular así a tu hijo. Pero luego, si alguien ve un celular así en otra persona, puede ser que sí le dé envidia. Y ahí es una falta de amor, ¿no? Esa falta de amor es la que nos retrasa el trabajo, porque nos erigimos en nuestro ego y nos dejamos llevar, pues por todas esas terminan siendo malas voluntades, cualquiera de ellas, ¿no? Y eso es lo que hace también que se nos duerma la conciencia. Entonces, pues siento que eso es importante, al menos para mí. Tratar de llegar y siempre busco la forma de hacerlo, ¿no? O sea, me atoro y curiosamente dicen que el maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿no? Me atoro y empiezo a pedir y ahora sí que le digo, padre, explícamelo con bolitas y palitos porque
pues no entiendo ahorita, ¿no? Y empieza a llegar gente a mi vida que pues me transmite el conocimiento de donde estoy atorada precisamente, ¿no? Porque sí, te comentaba, ¿verdad, Miguel? Que leía Gurdjieff y me ayudó mucho, porque luego el maestro es más profundo, ¿no? Entonces, a veces leer algo así como un poquito más pues más con bolitas y palitos, ayuda mucho en la comprensión de lo que uno trae dentro, ¿verdad? Entonces sí siento que es buena la búsqueda. Bueno, ya se puso inquieto el gatito. Esa es mi opinión. Espérate, bebé, ¿no? Gracias, Mario. Gracias. ¿Alguien más que guste participar? Adelante. Sí, hay un aspecto que nosotros pues hemos siempre reflexionado, ¿no? Que es cómo yo recibí la enseñanza, ¿no? En qué manera, de qué forma, ¿no? Y qué estructura hizo que yo tuviera, por lo menos en principio, un entendimiento o una comprensión intelectual de la propia enseñanza, ¿no? Entonces, en ese análisis, ¿no? de ver cómo uno lo recibió y la mejor forma de uno entregarla, pues uno también descubre aspectos que podrían parecer que son de la enseñanza, pero en realidad son cuestiones a lo mejor pues personales de la persona que te dio la enseñanza, ¿no? Y entonces ahí a veces nos agarramos a esos conceptos sin realmente vivenciarlos, ¿no? Sin vivenciar que tienes que sacar tu propia conclusión de tu propio trabajo, ¿no? Y entonces actuamos mecánicamente, ¿no? Y esa estructura mecánica hay que destruirla, hay que quitarse de encima, ¿no? Esos conceptos y esa forma en que se te dio la enseñanza, que tú además agradeces a esa persona, ¿no? Porque esa persona es la primera que te abrió el camino, ¿no? Entonces uno tiene que darse cuenta que el camino lo tiene que hacer uno mismo, ¿no? Y lo tiene que ir haciendo poco a poco, ¿no? Porque si no, dependes de algo exterior, ¿no? Dependes de lo que diga un libro del propio maestro, o que lo diga tal, que es una base en la que tú tienes que estudiar, investigar y comprobar, ¿no? Porque si no, nos apegamos a las personas y nos convertimos en seguidores, ¿no? Y siempre estamos, aunque ya no tengas a esa persona cerca, tienes esa estructura y no te das cuenta que tienes esa estructura. Y entonces tenemos que analizar qué estructura tengo yo de la persona que me dio la gnosis por primera vez, ¿no? Por eso es conveniente poder escuchar a otras personas cuando que haya una forma en que los alumnos puedan escucharte, no solo a ti, sino a otros misioneros, a otras personas. ¿Para qué? Para que su mentalidad se abra, porque ellos se quedan con esa estructura y uno mismo la tiene. Y entonces eliminar esa estructura es realmente a andar sin muletas, ¿no? Es decir, vamos andando con muletas, con estructuras que me dan seguridad, pero la seguridad no me da comprensión, me da esclavitud. Entonces ser libre en la enseñanza significa romperte todas esas estructuras que uno tiene, que uno trae, ¿no? A nivel institucional, a nivel de misioneros, a nivel de la persona que te da la enseñanza, ¿no? Sea quien sea. Nosotros tuvimos la suerte de tener a la maestra Leite Lantes como tutora,
pero también teníamos a Joaquín Mortegui, y cada uno pues tenía su forma de enfocar la enseñanza, y era la misma enseñanza. Es decir, de cara al público tú veías que había una diferencia, pero el trato directo con ellos cambiaba, era lo mismo. Es decir, te estaban hablando de la propia enseñanza del maestro, y el no apoyarte en ninguna estructura, ni en la de ellos, ni siquiera en la del propio maestro. Es decir, cuando nosotros llegamos a la gnosis, traemos nuestra estructura psicológica del entorno familiar, de la forma en que uno ha hecho una carrera, o ha estudiado, o se ha comportado, que es la personalidad, ¿no? Entonces la personalidad coge la gnosis y adapta la gnosis a la propia personalidad. Entonces ahí tenemos un conflicto, porque la personalidad es algo mecánico y nos da seguridad. Es decir, porque yo si hago esto sé que siempre sale por aquí. Pero claro, la enseñanza no es a ir por aquí y llegar a un punto determinado, porque el nivel de comprensión cada vez es más profundo, es mayor, y cada comprensión que haces de un ego, por ejemplo, o de una situación, cambia radicalmente la comprensión anterior. Es decir, la luz se va expandiendo cada vez más, se va extendiendo, pero si yo me agarro a una seguridad, a esa seguridad de mi personalidad, de mi capacidad, de que tienes un recorrido, ¿no? Porque ese recorrido te ha servido para dar la enseñanza, para abrir grupos, para abrir sedes, etcétera, etcétera. Esa estructura de cómo siempre lo has hecho, pues hay que cambiarla. Hay que cambiarla porque no podemos ver la gnosis. Es decir, nosotros no vemos la gnosis como la es realmente. Nosotros interpretamos el símbolo, la estructura, lo que se nos dice, ¿no? Entonces sin comprensión. Cuando se nos habla, por ejemplo, del ego, que nos dice, bueno, el ego es esa faceta que nos habla el catolicismo, de los defectos, de los demonios, etcétera, etcétera, lo tenemos como algo negativo, sin entender que lo que yo no tengo que tenerlo ni negativo ni positivo, lo tengo que comprender. Cuando yo meto que el ego es malo, lo estoy separando de mí, estoy haciendo un conflicto dentro de mí, no estoy poniéndolo delante de mí para comprenderlo, para entender lo que es lo que quiere, qué es lo que vive. Necesitamos, por lo tanto, romper esa estructura egoica, romper esa estructura de la personalidad, y de esa estructura en la que yo entiendo o creo entender qué es el trabajo psicológico. Y el trabajo psicológico no es negar al yo, no es reprimirlo, no es condenarlo, sino es comprenderlo. Entonces romper ese concepto, pues que hemos hablado antes, del bien y del mal, ¿no? ¿En qué se entiende el concepto de la vida y de la muerte? Es decir, son dos conceptos que parecen opuestos totalmente, y la realidad es un solo concepto. Hay una realidad única en esos dos aspectos, ¿no? Que es lo que hay que comprender. Si yo, como hemos visto en muchos grupos, la gente, en vez de estudiar el ego, entenderlo, sentirlo, percibirlo, intentarlo comprender, lo reprimo, ¿no? Hay métodos que lo que hacen es una represión, ¿no? Y mal entendida, ¿no? Porque yo recuerdo pues que mucha gente me habla de la famosa muerte en marcha, ¿no? De Joaquín Mortegui, ¿no? Y yo sé que la gente no ha entendido lo que quería decir Joaquín Mortegui, ¿no? Porque eso lo traté con él. Y la gente entiende, y lo que no se está dando cuenta, que lo está cogiendo mecánicamente como un medio de ahuyentar al ego.
de no enfrentarse al ego, ¿no? Y uno cree que es que lo está venciendo. No, no, perdona, lo estás metiendo al subconsciente. Tú no estás sacando la comprensión de que tú tienes que vivenciarlo, como dice el maestro, pasarlo de un centro a otro, ver cómo piensa, qué siente, qué tal, porque si tú te lo separas y lo ahuyentas, no estás comprendiendo. Entonces hay métodos que son positivos si son usados correctamente y son negativos si uno no lo ha comprendido. Y entonces estamos siempre en esa estructura de caer en unas prácticas y unas técnicas que no se han comprendido, no se han entendido. Y entonces lo que hacemos es una represión. Que luego te das cuenta que la gente es como cuando agitas una botella. Al final la botella estalla, ¿no? La persona no puede ya con el ego, se lo come a uno. Porque ya llega un momento en que se te satura todo porque no has llegado a comprender, no has hecho luz. Si tú haces luz dentro del ego, el ego no te puede vencer. Porque tú lo comprendes. Y tienes pues realmente las herramientas para luego poderlo eliminar. Pero si yo cojo esa herramienta y las uso mecánicamente, no llego a comprenderle. Porque no es huyendo, no es reprimiendo, ¿no? Porque nos estamos convirtiendo pues en algunos lugares pues un grupo más, un grupo sectario, un grupo religioso que reprime el ego, no que estudia el ego. Porque hay que estudiar el ego te da mucha sabiduría. Cuando uno comprende un ego, le da una luz que te sirve para los demás. Es decir, es una linterna que se aumenta y te va sirviendo para los demás. Entonces uno no tiene que huir y también pues romper esas estructuras en que como a uno recibió la enseñanza, como uno lo vas dando, entonces tú tienes que ir reestructurándote constantemente para dar un nivel superior de enseñanza. Y entonces tienes que ir dejando cosas mecánicas, cosas, costumbres, formas de entregarlo, etcétera, etcétera, sino tener pues una mente más abierta, entender, ¿no? En una ocasión asistíamos pues a un curso de misioneros y se nos preguntaba qué era lo más importante, se me preguntó lo más importante de tratar a otra persona. Bueno, pues yo en base a la experiencia y a pues lo que aprendí también, pues entender que estás tratando no solo con una esencia, sino estás tratando con un ser que quiere hacer el trabajo. Y entonces hay que tratarlo como un ser, con profundo respeto, con profunda libertad. Que sea la persona a la que vaya comprendiendo. Tú le tienes que dar las herramientas para que comprenda, no para que haga lo que tú haces, ni lo que en teoría dice que hay que hacer en la gnosis, ¿no? Sino que la persona vaya cambiando bajo su comprensión, ¿no? No que la gente cambia en base a la personalidad de cómo nos debemos comportar, entre comillas, los gnósticos, ¿no? O el gnosticismo. Entonces, romper esas estructuras es muy importante, ¿no? Para que nuestra comprensión llegue realmente a ser profunda, ¿no? Es decir, porque ¿cómo se nos plantea cómo se nos planteó a nosotros el tema? Nos planteó que hay que eliminar el ego, hay que morir en el ego. Perdona, hay que comprender primero el ego para poderlo eliminar, no reprimir. Y como nuestro concepto cristiano del pecado, de los defectos, es reprimirlos, pues no trabajamos en la comprensión, trabajamos en la represión, ¿no? Y en adaptar y cambiar nuestra personalidad para que esa parte del ego pues la ahuyentemos, ¿no? Sino que usemos, como dice el maestro, esos yoes buenos, ¿no? Que siguen siendo yoes que nos mantienen dormidos. Ah, ya soy bueno. Ya sé controlarme,
ya no me identifico, ya no sé qué, pero en realidad estás identificado con ese otro aspecto, ¿no? Otro aspecto distinto del yo. Entonces, ese es un trabajo que a los misioneros nos va a costar mucho hacer que las personas comprendan, porque nosotros podemos darle la información y darle los métodos, pero tenemos que tener paciencia para que la persona comprenda, que es lo importante. A veces nos da las prisas porque acelerarle el trabajo a esta persona, a ver si tal, y a veces pues no. Hay que tener la paciencia de que cada persona lleva su nivel y cada nivel pues necesita un tiempo, ¿no? Sin olvidar que no se nos da nada regalado, que esa persona que viene aquí al conocimiento tiene que hacer méritos, y los méritos son a través de su propio esfuerzo, de su ayuda, de su sacrificio por los demás. Y entonces cuando ya lo tiene, puede ella misma llegar poco a poco a la comprensión, que es otro factor que hay que tener en cuenta, que hay personas que quieren comprender sin sacrificio, y eso no existe, porque en la propia naturaleza, en todo lo que veamos, va a haber siempre un sacrificio por algo superior, para algo superior, pero tienes que sacrificar. Entonces el sacrificio se lo tiene que ganar la persona y lo tiene que comprender, porque a veces las personas que le dan la gnosis han comprendido a nivel intelectual lo que le quieres decir, lo que le quieres enseñanza, pero hasta que esa persona no tiene unos méritos por su sacrificio, ya sea en su familia, ya sea el entorno gnóstico ayudando o lo que sea, no va a poder comprender. No va a poder comprender. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que dar paciencia, ¿no? Hacia esos alumnos que tenemos ahí, para que ellos poco a poco realmente lleguen a la comprensión. Y tienen que llegar pues a través del sacrificio. Y tienen que darse cuenta ellos que ese es el sacrificio. Y el sacrificio es algo que tiene que salir de su interior. Tiene que ser algo natural. Porque hay gente que hace sacrificios por también, como hemos dicho antes, por el ego bueno, por los yoes buenos. Pero no hay una comprensión. A pesar de esa forma mecánica, también se gana mérito. Y poco a poco esa persona podrá llegar a comprender. Nosotros a veces nos obsesionamos con acelerar a la gente. Oye, qué tal, ¿no? Y también está muy mal. Yo veo bastante mal el uso que algunos grupos están haciendo, pues, de llamados los tiempos del fin en que estamos, ¿no? Bueno, llevamos desde la época de Jesús en el Kali Yuga. Kali Yuga, a saber cuántos siglos nos tocan todavía por delante, ¿no? Entonces, es una cosa que ha hecho mucho daño, porque la gente quiere, ante el miedo, acelerar su trabajo, que no puede acelerarlo. El trabajo tiene un tiempo, y ese tiempo es necesario para que esa persona, en cada persona, tiene un tiempo, ¿no? Me decían en alguna ocasión, hablando con la maestra, le comentábamos la creación de un cuerpo, del cuerpo astral, por ejemplo, pues según la persona, según los méritos, según la energía, según lo que la divinidad quiera en ese momento hacer. Tú no puedes decir que en 7 años vas a tener los cuerpos. No, vamos a ver, vamos a ser serios, ¿no? Hay gente que dice, en 7 años eres aprendiz, 7 años ya eres compañero, y en 7 años ya eres maestro. Perdón, eso no va así, ¿no? Eso es muy simbólico. Eso no hay que meter el factor tiempo, ¿no? Entonces, explicarle a la gente que tiene que tener paciencia, que tiene que tener sacrificio y que tiene que por sí mismo llegar a la comprensión, ¿no?
y que nosotros como misioneros que damos la enseñanza, darnos cuenta de esas cosas que tienen esos alumnos para no quemar a esos alumnos, para no presionar a esos alumnos. El alumno tiene que ser por sí mismo, ir caminando por sí mismo. Tú le das las herramientas, tú le intentas hacer comprender, que es muy difícil. Tú no puedes hacer comprender a otra persona. La persona misma es la que tiene que hacerse sacar su propia comprensión. Entonces tenemos que ser muy elásticos, ¿no? Tanto hacia un lado como hacia otro, ¿no? Y tener ese concepto en nuestro interior. Estamos tratando con un ser, estamos tratando con una esencia y con su ser, y su ser va a su aire, y hará lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces no podemos encajonar a la gente, no podemos cerrarle la abertura, ¿no? Sino que sean totalmente abiertos, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Excelente. ¿Sí, Mari? Es que lo que quería decir, lo que pasa es que se aceleró el gatito. De la historia, estaba diciendo que nosotros participamos en ella, ¿no? Solo que no nos acordamos. Entonces, dentro de nuestro trabajo interno, en esa retrospección, pues empezamos a comprender el ego, desde dónde nació, o sea, porque no viene de esta vida, viene de vidas anteriores. Entonces, de alguna manera para mí la importancia de conocer un poco la historia es para ayudar a la comprensión de ese ego en el que se está trabajando dentro de la retrospección, porque sí salta uno a una vida anterior, pero pues luego ya nada más como que ahí se queda, ¿no? O sea, como que faltan las otras. A eso me refería, era todo mi comentario. Muchas gracias, Mari. Pues miren, está la plática muy interesante, con sus reflexiones muy profundas. Carlos ahorita nos compartió muchas cosas muy enriquecedoras. Yo creo que nos va a ayudar a muchos lo que ha compartido, y en general todos, ¿no? Pero yo propongo que vayamos terminando la plática ya, porque ya llevamos casi 2 horas, y yo sé que tanto para Carlos como Rafael está más pesado el horario, ¿no? Entonces vamos a dejarle así. ¿Qué les parece? Nada más, no sé si alguien quiera hacer un breve comentario, 1 o 2 minutos, para que nos vayamos ya a descansar. Quien guste puede tomar la palabra para finalizar esta reunión. No, me parece muy bueno que también las cosas buenas tengan su fin, porque si no vamos a estar hablando mucho tiempo. Muy interesante, Carlos, tus comentarios. Sobre todo, me llegaron muchos tus comentarios finales en relación con la difusión y con la comprensión de los procesos de la otra persona. Me llegó muchísimo ese comentario. Y bueno, yo en lo personal les agradezco también, no solamente el poder participar, sino el poder recibir algunos conocimientos e información valiosa para poder seguir adelante en el camino. Así que por mi parte, buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima.